En el título séptimo del libro segundo del Código Penal ingresamos en el ámbito de los bienes jurídicos colectivos o bienes jurídicos supraindividuales. En los títulos anteriores están tipificados delitos que afectan a bienes jurídicos de carácter individual, como ser la vida, la salud, la libertad sexual o la propiedad, y en las figuras penales del título séptimo se afectan intereses jurídicos que van a tener incidencia colectiva, es decir, ahora se va a afectar a un número indeterminado de personas o bienes. Este título está compuesto mayormente por delitos de puesta en peligro, que representan un peligro general, un riesgo general, no a alguna persona en particular. Estos delitos afectan a la incolumidad de la sociedad, a intereses legítimos de la sociedad humana, el derecho de las personas a vivir inmunes a los desastres. Eso sería el bien jurídico seguridad pública, ¿sí? El derecho que tienen las personas a vivir exentos o inmunes de ciertos desastres, ciertos estragos, ciertas catástrofes. Por seguridad debemos entender un estado de integridad. Se busca evitar determinados riesgos, riesgos que afectan a los bienes en común, y al agregarse el adjetivo público debe interpretarse en sentido de conjunto, de comunidad. No se refiere a un peligro individual para una sola persona determinada, sino que es a un número indeterminado de personas. Este, como dijimos, es un bien jurídico colectivo o supraindividual. Los delitos de peligro, que es lo que vamos a encontrar en su mayoría en este título, se caracterizan fundamentalmente por adelantar la punibilidad a un estadio previo a la lesión del bien jurídico. Es suficiente con que se haya puesto en situación de efectivo riesgo al bien, sin necesidad de que se haya producido su destrucción. A diferencia de los delitos de homicidio, por ejemplo, donde se exige la destrucción de la vida, en los delitos de peligro basta con colocar al bien jurídico en una situación de riesgo. A su vez, estos delitos se distinguen en delitos de peligro concreto y abstracto. En los delitos de peligro concreto se exige que el bien jurídico haya corrido efectivo peligro de lesión, y en los delitos de peligro abstracto, ese peligro al que hacemos referencia no forma parte, no es una exigencia del tipo penal, sino que existe de parte del legislador una presunción de peligrosidad. El legislador presume que determinadas conductas son peligrosas y por ello ha decidido tipificarlas como delitos autónomos. Es una presunción de peligrosidad, con lo cual no existe la exigencia de que se corra un efectivo peligro. Eso es lo que ocurre en los delitos de peligro abstracto, y un sector de la doctrina cuestiona su constitucionalidad desde este punto de vista. Los primeros delitos contra la seguridad pública son los delitos de incendios y otros estragos, que están tipificados a partir del artículo 186 hasta el artículo 189 del Código Penal. El artículo 186, el inciso primero, nos dice: el que causare incendio, explosión o inundación será reprimido, inciso primero, con reclusión o prisión de 3 a 10 años si hubiere peligro común para los bienes. Respecto de la estructura típica, vamos a encontrarnos con que la tipicidad objetiva está compuesta por los siguientes elementos. La conducta típica es causar incendio, explosión o inundación, y además se exige que a consecuencia de este incendio, explosión o inundación derive una situación de peligro común para los bienes. Peligro común que, como hoy decíamos, está referido a un número indeterminado de personas o bienes. Y por último, se exige entre el incendio y el peligro común, la explosión y el peligro común, la inundación y el peligro común, se va a exigir una relación de causalidad y de imputación objetiva. Es un delito de resultado, es un delito de peligro concreto, porque se exige que efectivamente el bien jurídico corra peligro, y a nivel subjetivo este es un delito doloso que no requiere de ningún elemento subjetivo especial. Causar incendio. El incendio está caracterizado como un fuego que pueda ser expansible, lo que determina la creación de una situación de peligro común para los bienes. No es necesario, respecto de este fuego, que existan llamas, llamaradas. La lenta combustión también es apta para la realización del tipo penal.
La característica de expansibilidad implica la posibilidad de lesionar bienes jurídicos, ya que se extiende a un número indeterminado de personas. El fuego podía haberse expandido, no obstante lo cual alguien logra sofocarlo, logra apagar el fuego. Podremos estar en el ámbito de la tentativa, que podrá ser inidónea según las características del caso, pero lo determinante, según un sector de la doctrina, es que el fuego ya no pueda ser dominado por el autor o bien que sea de difícil control. Si cualquier persona puede apagarlo, todavía no nació la posibilidad del peligro concreto. Respecto de la explosión, es el estallido de un cuerpo continente, es la liberación súbita y violenta de gran energía. Lo que caracteriza a la explosión es su fuerza expansiva, lo que genera la situación de peligro común exigida por el tipo penal. Son indistintos los medios por los cuales se llegue a la explosión. La misma puede tener lugar por combustión, por transformación o compresión. También puede deberse al uso de objetos específicamente empleados para ello, como granadas de mano, bombas, bazucas, entre otros objetos. No debe confundirse explosión con el simple estruendo, el simple ruido, ya que el mismo no generará una situación de peligro común, más allá de que pueda generar alguna especie de intimidación, pero eso obedece a otros tipos penales contra el orden público, no a delitos contra la seguridad pública. Por último, la inundación está definida como el desastre producido por la invasión de aguas en lugares donde no está destinada a fluir. No es relevante que el agua provenga de un cauce natural o artificial, y tampoco lo es la rapidez con que se expanda el agua. Aun cuando el agua se expanda de manera muy lenta, de todas maneras, eso ya puede catalogarse como inundación. Al igual que en los supuestos anteriores, la inundación debe ser incontrolable para causar el peligro común, y en estos casos debe hacerse uso de los criterios de insignificancia de la lesión jurídica. Por ejemplo, el sujeto que ante una inundación que fue desencadenada por otro arroja un balde de agua desde su ventana para colaborar con la inundación, no está incrementando el riesgo de forma relevante, con lo cual esta conducta debe ser considerada atípica porque es verdaderamente insignificante el aporte, con lo cual esa conducta sería atípica. Claro que es una conducta causante, porque si está agregando un balde de agua a la inundación, eso quiere decir que se está contribuyendo a la expansión del agua, pero no es una colaboración que sea verdaderamente relevante. Es insignificante, así que esa conducta devendría en atípica. Respecto del tipo subjetivo, este es un delito doloso que comprende el conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal, y el peligro común para los bienes es un elemento del tipo objetivo, con lo cual también debe ser abarcado por la representación del autor. El autor tiene que conocer que causa incendio, explosión o inundación, y además tiene que reconocer la existencia del peligro común para los bienes. Cualquier error sobre alguno de los elementos del tipo objetivo va a tener el efecto de excluir el dolo. Si el sujeto no se representa la existencia de peligro, por supuesto que va a faltar el dolo. Esta conducta sí tiene figura culposa, que está tipificada en el artículo 189, entonces si el error de tipo fuera vencible, eventualmente queda subsistente la posibilidad de imputar este comportamiento a título de culpa o imprudencia. Respecto de la consumación, este delito se consuma con la creación del peligro para un número indeterminado de personas o bienes. No se consuma únicamente con el incendio, la explosión o inundación, sino que recién se va a perfeccionar la tipicidad cuando surja el peligro aludido. En el artículo 186, inciso segundo, vamos a encontrarnos con una situación distinta. En el inciso primero vemos que se tipifica un delito de peligro concreto. En el inciso segundo vamos a encontrarnos con un delito de daño que se perfecciona con la destrucción de los elementos enumerados. El inciso segundo dice: el que causare incendio, explosión o inundación será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años. El que causare incendio o destrucción por cualquier otro medio. Se refiere al que causare incendio o destrucción. Entonces, al estar haciendo referencia a la destrucción, por supuesto que se está refiriendo a una modalidad de daño. Se requiere que se destruyan los
los distintos elementos que están allí enumerados, que obedece esa tipificación a la riqueza rural. Ese es el bien jurídico que se protege en ese inciso segundo. Dona entiende que no se trata de un agravante, sino de una figura autónoma. Es criticable la extensa casuística prevista por el tipo penal. Hubiera sido más conveniente una fórmula más genérica y dejar de lado tanta especificación. Creus, como vimos, señala que el bien jurídico es la riqueza rural, pero es muy criticable que este tipo penal haya sido tan casuístico. Si vemos la redacción, vamos a ver que es bastante extensa: cereales, bosques, ganado, leña, alfalfares, etc. Hubiera sido más conveniente valerse de una fórmula más genérica para agrupar todos estos distintos supuestos. En el artículo 186, inciso tercero, ya nos vamos a encontrar con una agravante, que es la agravante por los objetos, y esta agravante se fundamenta en el valor de las cosas enumeradas en el inciso. Ese valor puede encontrar su origen o su fundamento en la naturaleza de los bienes o en el destino. Nos dice el inciso tercero que se va a reprimir con reclusión o prisión de 3 a 15 años si hubiere peligro para un archivo público, biblioteca, museo, arsenal, astillero, fábrica de pólvora o de pirotecnia militar o parque de artillería. El fundamento del agravante va a estar en el valor o naturaleza o el destino de las cosas. Luego vamos a encontrarnos con las agravantes por el resultado de los incisos 4 y 5. En el inciso cuarto del artículo 186 vamos a encontrarnos con la agravante por el peligro de muerte para alguna persona, y en el artículo 186, inciso 5, la agravante por la muerte de alguna persona. Bien, en el inciso cuarto, además del peligro común para los bienes, esta agravante presupone la existencia de un peligro concreto de muerte para alguna persona, entendido esto como una amenaza para la vida de otra persona. No alcanza con un peligro potencial, sino que la persona debe haber corrido efectivo peligro de muerte. Por ejemplo, si el autor incendia un campo y el fuego se extiende a unas cabañas cercanas, que generalmente están habitadas, pero en ese momento, al momento del incendio, los moradores se encontraban de viaje, entonces en ese contexto no se produjo el efectivo peligro para persona alguna, con lo cual no sería de aplicación la agravante. Respecto del agravante por la muerte, es un agravante por el resultado también. Cuando el hecho fuere causa inmediata de la muerte de alguna persona, debe existir, por supuesto, una relación de causalidad y de imputación objetiva entre el incendio, explosión o inundación y la muerte. Ahora bien, en estos dos últimos incisos se presenta una problemática en cuanto a la coexistencia de estos delitos con el delito de homicidio agravado por el uso de un medio idóneo para crear un peligro común. La figura básica del artículo 186 exige como elemento del tipo penal la efectiva existencia de un peligro común para los bienes. El incendio, explosión e inundación, además, son medios idóneos para crear un peligro común en los términos del artículo 80, inciso quinto del Código Penal. ¿Cómo distinguimos entonces en los casos concretos estas figuras penales? Vamos a trabajar en principio con dos casos que son los siguientes. El sujeto A produce un incendio que se expande hacia una casa vecina donde sabe además que hay una anciana que vive sola. Sin embargo, la mujer alcanza a llamar a los bomberos a último momento, que la logran rescatar, aunque su vida corrió serio peligro. En el caso número 2, o la variante, si la mujer hubiera muerto efectivamente, ¿qué ocurre ahora si es que efectivamente la mujer termina muriendo? Bueno, pareciera ser que en principio el caso número 1 obedece a la hipótesis del artículo 186, inciso cuarto, y el caso 2, o la variante, obedece al artículo 186, inciso 5. Si es que nos basamos en una visión meramente resultadista, vamos a decir, bueno, acá tenemos figura básica del incendio, la agravante del peligro de muerte para una persona y la muerte en la segunda hipótesis. Bueno,
La cuestión no es tan sencilla, la pregunta es la siguiente. En el caso número 1, ¿debe aplicarse el artículo 186, inciso cuarto, incendio agravado por el peligro de muerte? ¿O el artículo 80, inciso 5, homicidio agravado por el medio idóneo para crear un peligro común en grado de tentativa? ¿Qué conducta llevó a cabo? ¿Cuál es el encuadre típico que tenemos que darle a este caso? ¿Es una tentativa de homicidio agravado por el uso de un medio idóneo para crear un peligro común, o es un supuesto de incendio agravado por el peligro de muerte? ¿Cuál de las dos figuras penales es aplicable aquí? Lo mismo sucede con el caso número 2. Si la mujer muere efectivamente, ¿se debe aplicar el artículo 186, inciso 5, incendio agravado por la muerte, o aplicamos el artículo 80, inciso 5, consumado? La pregunta, la cuestión, no es meramente teórica ni didáctica porque tiene efectos prácticos importantes. El artículo 80, inciso 5, tiene una pena de prisión perpetua. Es un homicidio agravado, todos los homicidios agravados tienen esa pena, los homicidios agravados del 80 tienen pena de prisión perpetua, y la tentativa de este delito está reducida, según el artículo 44, de 10 a 15 años de prisión. Ahora, el artículo 186, en sus incisos cuarto y quinto, tiene una pena distinta. El artículo 186, inciso 4, tiene prevista pena de prisión de 3 a 15 años, y el inciso quinto tiene pena de prisión de 8 a 20 años. Entonces tiene efectos prácticos importantes la distinción, porque la pena no va a ser la misma. Si nosotros encuadramos la conducta del autor en el caso número 1 como tentativa de homicidio agravado del 80, inciso 5, la pena que va a recibir es, la escala penal que va a recibir es prisión de 5 a 15 años, de 10 a 15 años, y si es que aplicamos el 186, inciso cuarto, es prisión de 3 a 15 años. Y si aplicáramos el inciso 5 del artículo 80, la pena es prisión perpetua, en el caso número 2, y si aplicamos el 186, inciso 5, la pena es de 8 a 20 años de prisión. Entonces tiene un efecto importante. Bueno, la respuesta no parece sencilla, sobre todo partiendo de la base de que la mayoría de la doctrina entiende que para la tentativa es suficiente con el dolo eventual. Si es que el autor tuvo dolo eventual respecto del resultado muerte, ya estaría en el ámbito de la tentativa. Si el autor se representó concretamente la posibilidad de muerte de la anciana como producto del incendio, ¿no es ello suficiente para el dolo del homicidio agravado del artículo 80, inciso 5? De ser así, si es suficiente con esa representación concreta, se limitaría considerablemente el ámbito de aplicación del artículo 186 agravado por la muerte. Un sector de la doctrina pretende simplificar la cuestión argumentando que en el artículo 80, inciso 5, el hecho central es la muerte, y en el 186 el hecho central es el incendio. Sin embargo, la problemática se vincula con la representación del autor. Los delitos agravados por el resultado no exigen una mera relación de causalidad, debe existir mínimamente imprudencia respecto del resultado agravante, y es así que muchos autores entienden que el artículo 186, en los incisos cuarto y quinto, entienden que se trata de figuras preterintencionales, es decir, el autor tiene dolo de incendio, explosión o inundación, y tiene culpa respecto de el peligro, de la puesta en peligro, o tiene culpa respecto de la muerte. Así es como lo entiende la mayoría de la doctrina. No obstante, más allá de esta interpretación, podríamos decir mayoritaria, las escalas penales aparecen como muy severas. Imputar la muerte a título culposo ya tendría una pena muy similar a la del homicidio doloso en su figura básica. Si recordamos la pena, la escala penal prevista por el artículo 186, inciso 5, encontramos que la pena es de prisión de 8 a 20 años. O sea que tiene una pena muy similar, muy sensiblemente menor a la pena del homicidio doloso, la pena del homicidio simple. Pareciera que es una pena muy elevada para un homicidio a título de culpa, tiene prácticamente la misma gravedad que un homicidio doloso,
Entonces, desde este punto de vista, pareciera que esa interpretación no es satisfactoria, pero lo recomendable sería derogar las agravantes por el resultado y en todo caso hacer uso de las reglas del concurso de delitos. De hecho, si derogáramos las agravantes de los incisos cuarto y quinto, nos quedarán también como de posible aplicación los artículos, el artículo 80, inciso quinto. Con lo cual sería una buena solución la derogación de estas agravantes, porque es una problemática muy difícil de resolver. En el artículo siguiente, el artículo 187, encontramos tipificado el delito de estrago. Dice el artículo 187, incurrirá, según los casos, en las penas señaladas en el artículo precedente, el que causar estrago por medio de sumersión o varamiento de nave, derrumbe de un edificio, inundación de una mina o cualquier otro medio poderoso de destrucción. Respecto de la tipicidad objetiva, el verbo típico, la conducta típica es causar estrago. Los medios comisivos son los que están enumerados específicamente en el artículo. Se exige entre los medios comisivos y el resultado estrago una relación de causalidad y de imputación objetiva, y este es un delito doloso que no requiere en principio de ningún elemento subjetivo adicional. Respecto del estrago, vamos a definirlo como un evento dañoso cuyos efectos son ampliamente devastadores, de extraordinaria gravedad y complejidad, y que tiene además incidencia colectiva produciendo conmoción pública. Lo que caracteriza al estrago es su consecuencia destructiva, la gran magnitud de sus consecuencias dañosas o destructivas que tiene potencialidad para poner en peligro a un número indeterminado de personas o bienes. Los medios comisivos que están enunciados en el artículo son los siguientes. Sumersión de nave es el primero. Aquí nave se refiere a buque o embarcación. Sumersión es entendida como naufragio o hundimiento de la nave. Esa sumersión puede ser total o parcial. La sumersión puede lograrse abriendo una vía de agua dentro de la embarcación o por abordaje con otra embarcación, también son supuestos válidos, no habría limitaciones en cuanto a los medios. Sí debería tratarse de una nave de importantes proporciones para que a consecuencia de su sumersión venga aparejado un estrago. Luego encontramos el varamiento de nave. Varar una nave quiere decir detenerla, implica detener la embarcación haciéndola tocar fondo, ya sea sobre cauces naturales o artificiales. La diferencia sería que en el varamiento no hay hundimiento, eso sería la... El derrumbe de un edificio es el otro medio comisivo. El derrumbe es la precipitación producida rápidamente de una construcción edilicia. No es necesario el derrumbe total del edificio, bastando con que sea parcial. El edificio tiene que haber sido construido por el hombre, esa es una nota también distintiva. No es un requisito, de todas maneras, del tipo penal que exista inmediatez entre la conducta del autor y el derrumbe. Creus cita como ejemplo la conducta del constructor, que a sabiendas utiliza materiales inadecuados en la construcción del edificio, y la precipitación, el derrumbe, se produce tiempo después. Sí se exige una relación de causalidad y de imputación objetiva entre la acción y el resultado, pero no se exige que sea inmediato el derrumbe. Eso puede ser distante en el tiempo, salvo que sea un daño consecuencial. Eso interrumpiría la relación de imputación objetiva, pero no es el caso en el ejemplo que acabamos de citar. La inundación de una mina es discutido en doctrina penal este supuesto, porque se pregunta la doctrina si el artículo se refiere exclusivamente a la inundación de una mina como el lugar donde se extrae el mineral, dejándose la inundación en general en el ámbito del artículo 186. La discusión tiene lugar porque existe una coma entre inundación y una mina. Si vemos la redacción del artículo, dice inundación, coma, de una mina. Lo que da a pensar que está incluido aquí también la explosión de una mina. ¿Por qué? Porque la palabra mina tiene excepciones, acepciones, mejor dicho. También puede referirse como
lugar donde se extrae el material, y también se puede referir a una mina bomba, que es un explosivo. Donna es partidario de la segunda posición, que le da sentido a la coma. Él dice que acá se está refiriendo tanto a la inundación de una mina como el uso de una mina bomba como explosivo. Por último, se amplían los medios comisivos. Ese es un tipo penal abierto porque finalmente se utiliza la fórmula cualquier otro medio poderoso de destrucción. La doctrina ejemplifica la producción de una avalancha, utilizar cañones, tanques de guerra, estragos aeronáuticos también. Entonces, este va a ser un tipo penal abierto. Esta fórmula amplía los medios comisivos finalmente. A nivel subjetivo, este es un delito doloso, no se requiere de ningún elemento subjetivo especial o adicional. En el artículo 188, que es el siguiente, vamos a encontrarnos con dos figuras penales. Tiene dos párrafos este artículo. Vamos a comenzar con el primer párrafo, que tipifica el delito de destrucción de obras de defensa en los siguientes términos: será reprimido con prisión de 1 a 6 años el que, destruyendo o inutilizando diques u otras obras destinadas a la defensa común contra las inundaciones u otros desastres, hiciere surgir el peligro de que estos se produzcan. Respecto de la estructura típica de este delito, vamos a encontrarnos con que la conducta típica es causar peligro de inundación u otros desastres. Esa va a ser la acción típica. Los medios comisivos son los que están enunciados allí: destruir o inutilizar obras de defensa. Entre el peligro de inundación u otros desastres y los medios comisivos debe acreditarse una relación causal y de imputación objetiva, y es un delito doloso que no va a requerir de ningún elemento subjetivo adicional. Esta primera figura penal, la destrucción de obras, se trata de un delito de peligro concreto. No es necesario que se produzca efectivamente el desastre, sino que se produce aquí un adelantamiento de la punibilidad a un estadio previo a la lesión. El tipo penal es de peligro concreto, simplemente se exige que se hiciera surgir el peligro por medio de los medios comisivos. De hecho, la conducta típica es hacer surgir, causar peligro de inundación u otros desastres por medio de las siguientes acciones que operan como medios comisivos: destruir o inutilizar. Destruir implica dañar diques u otras obras de defensa de tal forma que pierda su materialidad. E inutilizar implica volver inepta o inservible la cosa para cumplir con la finalidad por la cual fue ingeniada. No están incluidas en el tipo penal las obras construidas para frenar un desastre que ya ocurrió. No están incluidas las obras para frenar un desastre ya ocurrido, porque debe existir una relación causal y de imputación objetiva entre el daño de las obras de defensa y el peligro de desastre. Si el desastre ya ocurrió, entonces el autor con su conducta no hizo surgir el peligro de incendio o el peligro de desastre. Entonces no sería típica la destrucción de obras de defensa construidas para un desastre que ya ocurrió, al margen de que, por supuesto, pueda desplazarse la tipicidad a otro delito. Es irrelevante que se trate de obras públicas o privadas, porque no es la propiedad lo que se protege aquí. Tampoco es importante que sean obras permanentes o transitorias. Eso no es relevante tampoco. A nivel subjetivo es un delito doloso, y como tal el autor debe representarse la causación del peligro por medio de las acciones típicas que está realizando. El delito se consuma con el peligro concreto. Si no existe un peligro de que surjan los desastres, entonces queda subsidiariamente el tipo penal de daños del artículo 183 del Código Penal, el delito contra la propiedad, si no apareciere configurado el peligro como elemento del tipo penal. En el segundo párrafo del artículo 188 encontramos el delito de favorecimiento de estrago en los siguientes términos: la misma pena se aplicará al que, para impedir la extinción de un incendio o las obras de defensa contra una inundación, sumersión, naufragio u otro desastre, subtrajere, ocultare o hiciere inservibles
materiales, instrumentos u otros medios destinados a la extinción o a la defensa referida. Este tipo penal va a tener una estructura distinta. Aquí las conductas típicas son sustraer, ocultar o hacer inservible medios destinados a la defensa. Se va a exigir la relación de causalidad y de imputación objetiva. Y a nivel subjetivo se va a exigir el dolo más un elemento subjetivo especial consistente en que el autor debe perseguir, impedir la extinción de un incendio o impedir obras de defensa contra un desastre. La diferencia con el primer párrafo, la diferencia central con el delito tipificado en el primer párrafo, está en que en el primer párrafo, en el delito del primer párrafo, el autor es el que hace surgir el peligro de que ocurra un desastre. Eso es lo que sucede en el supuesto de la destrucción de obras. La conducta típica es hacer surgir el peligro de inundación u otros desastres. En cambio, en el favorecimiento de estrago, se presupone ya la existencia de un estrago actual o inminente. Aquí ya tiene que haber un estrago previamente, un estrago que es actual o que está próximo a ocurrir, y el autor lleva a cabo las conductas típicas con la finalidad de que no pueda llevarse a cabo la defensa frente a tal desastre. En el segundo párrafo, no es el autor el que ha causado el desastre, sino que ya está presente el estrago, y lo que hace él es llevar a cabo estas conductas para impedir que se frenen los efectos nocivos de ese estrago. Las conductas típicas, según el tipo penal, deben recaer sobre materiales, instrumentos u otros medios destinados a la extinción de un incendio o a la defensa contra un desastre. Las acciones son sustraer, que quiere decir retirar de la esfera de custodia del sujeto que utilizaba o podía utilizar el instrumento para la defensa. Ocultar quiere decir esconder el instrumento de forma tal que no pueda ser hallado. Hacer inservible implica dañar el instrumento de tal modo que pierda su funcionalidad, colocarlo en situación de no poder ser utilizado. La mera negativa a entregar un instrumento para impedir un desastre no tipificaría el delito, no configuraría el tipo penal la conducta de quien se niega a entregar un objeto de su propiedad, un objeto que puede servir para impedir un desastre. Esa conducta no integra el tipo penal porque no se está sustrayendo, no se está haciendo inservible, no se está ocultando. Simplemente el autor aquí, el omitente, se niega a hacer entrega de una cosa. Bueno, si bien no configuraría el delito, podría haber legítima defensa si es que el sujeto que le requiere al omitente la cosa, si esta persona tomara ese instrumento por la fuerza, utilizara violencia contra el omitente, se podrá considerar que esa omisión es una agresión ilegítima. Se puede configurar la agresión ilegítima en forma omisiva. Ahora, es distinta la situación de quien se encuentra en posición de garante, porque en ese supuesto sí va a habilitarse la comisión por omisión de este delito. Es distinta la situación del garante que se niega a entregar un objeto, un instrumento para impedir un desastre, porque si ya hay posición de garantía, ya se habilita la comisión por omisión. A nivel subjetivo, este es un delito doloso, donde se requiere un especial móvil o motivo como elemento subjetivo especial. El autor debe desplegar su conducta con el propósito de evitar la defensa frente a un desastre inminente o impedir la extinción de un incendio. Al ser este un elemento subjetivo, no se requiere para la consumación que efectivamente el autor logre su fin, no es necesario que el autor logre su propósito, no es necesario que el autor impida la extinción del incendio. Basta con que esa haya sido su motivación, que es lo que integra el aspecto subjetivo como elemento especial. En el artículo siguiente, que es el artículo 189, encontramos el delito de estrago culposo. Dice el artículo: será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos.
En el segundo párrafo existe un agravante si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causara la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta 5 años. El autor, en este caso, por supuesto estamos ante un tipo imprudente, el estrago culposo, el autor causa un incendio o un estrago por la violación a un deber de cuidado. Debe existir una relación causal y de imputación objetiva entre la acción imprudente y el resultado típico, y a nivel subjetivo el autor carece de la representación concreta de los elementos del tipo penal, pero sí debe existir previsibilidad respecto del resultado. Los tipos culposos presuponen la existencia de un error de tipo vencible, de forma tal que el autor, de haber obrado con más cuidado, de haber obrado con el debido cuidado, hubiera podido salir de su error. Si el error de tipo fuera invencible, es decir, por más cuidado que él hubiera tenido en su accionar, si ese error fuera invencible, tampoco se puede imputar el comportamiento a título de culpa. El error de tipo invencible excluye tanto el dolo como la culpa. Respecto del agravante, también debe existir una relación de causalidad y de imputación objetiva entre la muerte o el peligro de muerte, al ser un tipo penal agravado por el resultado. Debe existir esa clase de relación entre la imprudencia inicial y el resultado muerte o peligro de muerte que es posterior.